Evangelio según San Lucas, capítulo 2, del 16 al 21. Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. No es de extrañar que los primeros en recibir la buena noticia del nacimiento del Mesías fueran pastores, que además fueron a verificar el acontecimiento y dieron testimonio de lo que se les había dicho, y salieron glorificando y alabando a Dios, por cumplir su promesa de redención. Además, Dios había destinado que Cristo sería el buen pastor. El rey David era un pastor cuando Dios lo eligió para ser ungido como el rey del cual procedería el Mesías. Vemos que Dios mandó a Samuel a buscar a un hijo de Isaí para ungirlo como futuro rey, y cuando Samuel fue, él se encontraba apacentando las ovejas, y desde que fue ungido, el Espíritu de Dios se posó sobre David. Cuando el rey Saúl vio que David quería enfrentarse con el gigante, le trató de persuadir diciendo que el filisteo gigante era un guerrero, y David era un niño. Entonces David le responde que él apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, salía tras él, lo atacaba, y lo rescataba de su boca. Dios prometió un renuevo de David que reinará, actuará sabiamente, y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Un solo pastor que cumplirá las ordenanzas y estatutos de Dios. Cristo se reconoció a sí mismo como el pastor, que entra por la puerta, que da la vida por sus ovejas, y éstas lo reconocen, dejando con su ejemplo un legado a sus apóstoles. Estos reconocieron que Cristo fue el gran pastor que dio la vida por nosotros. Y nos amonestan para que esperemos en Cristo nuestra redención. Porque Dios no hace nada sin manifestárselo primero a sus siervos los profetas. Dios tiene un plan perfectamente diseñado para la redención de la humanidad. Dentro de su cronograma estaba que Dios habitaría entre nosotros. Mateo 1, 22 a 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa, Dios con nosotros. También será llamado, Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Mateo 1, 21. Y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En nuestro idioma esto no tiene mucho sentido, pero en hebreo sí. El ángel le dijo que llamara a su hijo Yeshua, Dios salva, porque el Yosía salvará. Yeshua es la parte visible de Dios. Deuteronomio 6, 4. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Donde se traduce como, el Señor. En hebreo, lo que encontramos es el tetragrama escrito, Yod, He, Ba, He. ¿Qué significa, yo soy? Cuando dice nuestro Dios, la palabra que se utiliza es Elohim, es decir, dioses. Si quisiera decir un Dios en singular sería, Eloa. Pero dice, Elohim, en plural, sin embargo, continúa y nos aclara que es uno. La palabra uno, es Ejad, que literalmente significa unidad. Es decir que la divinidad es una unidad que está compuesta, sabemos que es, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchas personas tienen conflicto con este concepto, sin embargo no es tan distinto a nosotros. Dios nos creó a su imagen y semejanza, por ende nosotros también somos seres compuestos, también tenemos un cuerpo, un alma, o mente, y un espíritu. Dios mismo manifiesta que Él es el Salvador, es decir, Él mismo, es Yeshua, nombre que ha sido traducido como Jesús, pero que significa, Dios salva. Además nos dice que no son diferentes dioses, sino que es el mismo. Es aparentemente difícil comprender esto. Juan 14, 9 a 10.
Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo he estado con vosotros, y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre. Amigos, Dios mismo se encarnó para librarnos de la esclavitud del pecado, para darnos la oportunidad de nacer del Espíritu de Dios. Él vino humilde como siervo, pero pronto volverá como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estamos preparados? Porque vendrá para traer juicio sobre toda la humanidad, y sobre los pastores que se apacientan a ellos mismos. Amigos, estamos en los tiempos finales y sabemos que la maldad se apoderará de este mundo, porque el príncipe de este mundo es el maligno, hasta que Cristo vuelva y le arrebate el poder, y él sabe que le queda poco tiempo, por eso contamina nuestra vida, para hacernos partícipes de su reino del mal, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Nos encontramos en un punto de la historia donde al pecado se le llama derechos.